Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Estamos contentos? Ok. Vamos a continuar escudriñando las Escrituras. Estamos a 13 de abril del 2025 en la congregación de las Mitras en Monterrey, Nuevo León, México, para los que nos van a ver en YouTube. Vamos a seguir con los temas consecuencias, estudios, consecuencias temáticas, como es la costumbre. Ya llevamos con estos 3 domingos. Empezamos con lo que es la membresía, y luego después la importancia de la iglesia, y luego entramos con lo que es la autopsia de la iglesia en Sardis, las causas por las que mueren las congregaciones. Eso ya está en el canal de YouTube. Y ahora vamos a continuar, pero ya vamos a entrarnos al desglose del pasaje que nos habla de la iglesia en Sardis, que está en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Es la iglesia zombie. La iglesia zombie es la iglesia muerta, viva por fuera y muerta por dentro, espiritualmente muerta. El contenido va a ser el análisis de los versículos 1 al 6 del capítulo 3. Vamos también a ver el programa de inspección de Cristo a la iglesia en Sardis. Acuérdense que Cristo es el supervisor y mandó a su ángel para que inspeccionara las 7 iglesias en Asia Menor. Acuérdense que 7 es el número completo, sagrado o divino. Eran más de 7, pero en la Biblia y en el Apocalipsis se resume como 7 el número completo. Las partes o el programa a detalle que hizo el supervisor, que es Cristo, primero empezó con los saludos e identificación de él mismo, y luego después dio el consejo y la exhortación, y después les recordó la enseñanza recibida y les dijo que se arrepintieran, y después da alabanzas porque existía un remanente. Acuérdense que en la iglesia de Sardis, como vimos el domingo pasado, y si lo quieren recordar, ahí está en YouTube, hagan de cuenta que del 98% de los miembros estaban torcidos, pero nomás había más o menos el 2%, bien poquitos, que seguían la sana doctrina. Y eso es bien importante, hermano, porque aquí somos poquitos, pero tenemos pura sana doctrina. Que ganamos con ser muchos y están frescos, si no tienen la sana doctrina. Eso es lo que estamos analizando. Y también vamos a ver las características de un muerto espiritual o zombie, si es que alcanzamos. Ese es el plan a seguir este domingo y comenzamos. Ese es el programa maestro que planeó nuestro Señor Jesucristo para supervisar a todas las iglesias y dejarnos ese ejemplo y esos consejos, porque esto se aplica a las iglesias de Cristo de hoy. Entonces, es lo que vamos a ver. Bien, aquí tengo un análisis de lo que es el Apocalipsis. ¿Para qué es? ¿Por qué lo escribió Juan? Acuérdense que Juan fue desterrado a la isla de Patmos, en el mar Egeo. Él era anciano en Éfeso, y Éfeso está en el Asia Menor, y hay una islita que se llama Patmos, y ahí lo desterraron, lo mandaron al exilio. Tenía como 96 años. Entonces, ahí escribió el libro de Apocalipsis. Acuérdense que Cristo mandó a su ángel para que inspeccionara, y luego el ángel le entregó por medio de la revelación a Juan para que escribiera el Apocalipsis, que quiere decir revelación. Entonces, hermano, fíjense bien la importancia de este libro. Fíjate el librado. Dice, el libro de Apocalipsis, dice bien, fue destinado a los creyentes del tiempo y de la época del apóstol Juan.
a fines del siglo I de la era cristiana, como en el año 96, como 60 y tantos años después de que Cristo había sido crucificado. Entonces, fue destinado a los creyentes del tiempo y de la época del apóstol Juan. Ahí él escribió, por eso está en un sentido figurado, hermanos, porque había persecución y tenía que mandarles un mensaje en clave a todas las iglesias, porque los estaban matando, literalmente. Entonces, por eso el Apocalipsis está en sentido figurado. Fíjense bien, porque las iglesias no escriturales lo toman como en sentido literal. Ellos dicen que los 1000 años y que ¿cómo se dice? Un rapto. Sí, o sea, muchas bestias y todo eso creen que es real y todo, pero es figurado, hay que entenderlo. Ya expliqué el tiempo pasado que hay que tener las fuentes de la Iglesia de Cristo para poder interpretar esto, no cualquier fuente que ustedes encuentren, que son calvinistas. Entonces, y esos calvinistas son los que están torcidos, como el rapto, el milenio y todo lo que dicen, ¿verdad? Entonces, este libro, fíjense bien, porque aquí está la clave de ese libro, les estoy dando todo lo bueno. Este libro es la respuesta de Dios a las oraciones y lágrimas de sufrimiento de los cristianos de Asia Menor del siglo I, porque los estaban matando, los mandaban a ¿cómo se dice?, a las plazas así, donde se les comían los leones. O sea que así estaba la persecución, matándolos. Entonces, pero fíjense bien, hermano, por eso el apóstol Juan tuvo que escribirlo en esa manera, ¿verdad?, para proteger a los cristianos que todavía estaban. Entonces, aquí está lo importante, esto es lo importante de este libro que escribió Juan, el apóstol, en la isla de Patmos. No obstante, es de igual importancia reconocer que este libro fue destinado a todo creyente en todo siglo. O sea que no nomás era para ellos, para el siglo I, sino que para toda la iglesia de Cristo, hasta que Él venga. Entonces, a todo creyente en todo siglo y hasta el fin de la presente dispensación cristiana, que es lo que estamos ahorita viviendo. Entonces, por eso es la importancia del libro de Apocalipsis. Muy poco se predica esto. Entonces, nosotros estamos analizando nomás una. Vamos a analizar, si Dios quiere y ustedes quieren, la Odisea, la iglesia tibia, la que perdió la que perdió el primer amor, etc. Pero ahorita estamos analizando la iglesia muerta, por eso le puse la iglesia zombie, porque había puros zombies espirituales. Entonces, ese es el asunto. Vamos a continuar. Miren, aquí ustedes pueden ver el texto ancla en que me baso para que sea salvo en la iglesia zombie. Ustedes pueden ver Apocalipsis 3:1, la primera parte. ¿Por qué decimos que es zombie? ¿Por qué decimos que está muerta espiritualmente? Porque dice esa primera parte del versículo 1 del capítulo 3: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, ahí está diciendo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Miren, para que sepan, hermanos, un muerto espiritual es un zombie. Por eso hay que estar pendientes de nuestra salvación y ocuparnos de ella. Miren, dice, un muerto espiritual es un soldado que se enreda nuevamente con su enemigo mundano y se hace parte de ellos porque se desenfoca en su militancia. Ustedes pueden ver ahí unos soldados, 3 soldados acá y otros acá negociando, están aquí. ¿Se fijan esto? Es lo mismo, hermano, para que entendamos presente ahorita el ejército de México, los soldados, cuando se retiran, se dan de baja, es peligrosísimo porque ellos tienen muchos secretos y entonces los narcotraficantes los agarran y se van con ellos. Así pasa con esto, cuando los cristianos son fieles, pero después se van al mundo, entonces ya están muertos espirituales.
Entonces son muertos espirituales, por eso yo estoy definiendo. Un muerto espiritual es un soldado que se enreda nuevamente con su enemigo mundano, y se hace parte de ellos, se integra a la mafia esa y se desenfoca en su militancia. O sea, porque él se desenfoca de lo que él prometió, servir a la patria, por ejemplo, en el caso de los soldados, para que ustedes entiendan bien esto. Fíjense bien, entonces, porque eso es lo que vamos a analizar. Vamos a ver las características de los muertos o zombies espirituales que hay en la iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Entonces, para ir recordando y adelantándome un poquito a las características de la iglesia en Sardis, para que recuerden lo que vimos el domingo pasado. Dice, mire, ¿cuáles eran las características de esa iglesia en Sardis? Que el supervisor, Jesucristo, estaba inspeccionando para darle los consejos, el análisis, el diagnóstico. Hagan de cuenta que era un médico forense que estaba destazando para ver qué estaba por dentro. Por eso se llama la autopsia de una iglesia muerta. Miren, ahí los hermanos se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. Hagan de cuenta que ellos iban como iba el mundo. Si el mundo decía, no, pues ahora que vamos a meter esta doctrina de que más mundana, sin meter sana doctrina, lo que yo pienso, haciendo modificaciones a la Biblia, que eso no se puede hacer, o sea, no se le puede agregar ni quitar, según sus opiniones. ¿Ves? Entonces ellos ya, y así estaban todos contentos, porque los varones pasaban y explicaban lo que la gente quería oír, no lo que decía la Biblia. Entonces, y la número 2, dice, no tenían la iluminación del Espíritu Santo. Fíjense bien, hermanos, si Dios lo permite y me siento bien, estando un poco cansado ya, estoy preparando una serie bien importante del Espíritu Santo. Ahí vamos a analizarlo completamente, lo voy a dejar documentado, ya casi lo tengo. Más que necesito una poquita descanso, tranquilo, ¿verdad? Porque me siento un poco mal, pero ahí la llevo. Entonces, pero lo voy a dejar documentado para que se fijen bien, que no tenían ellos la iluminación del Espíritu Santo. Muy pocas veces se predica sobre el Espíritu Santo, por eso quiero darle un buen análisis para dejarlo más importante para mí es dejarlo documentado. Porque si no lo ven ustedes, no lo quieren ver, se me duele, porque Satanás está diciendo, hermanos, para que no escuchen al hermano y yo. Entonces, otros hermanos me están oyendo, aquí los estoy grabando. Entonces, y a ellos sí les sirve, y yo lo dejo documentado, sobre todo los hermanos y varones que quieren sembrar la semilla. Entonces, no tenían regresamos, no tenían una diligencia piadosa. O sea que los varones, pues no les hagan de cuenta que mandaban eran como Diótrefes. ¿Saben quién es Diótrefes, verdad? Uno que quería ser número 1, imponían sus opiniones, no tomaban en cuenta las hermanas, hay que tomar en cuenta todo. Entonces dice, estaban más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Ellos querían muchos convivios, ¿no? Que sí, qué bonito, pero no evangelizaban. ¿De qué sirve, hermano? Aquí miren, el primer trabajo es la evangelización, punto. Entonces, tenían más interés por las cosas materiales que en las espirituales. Aquí es lo importante, hermano. Aquí nosotros venimos a recibir alimento espiritual. Entonces, ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo. Inofensivo porque nomás predicaban el evangelio positivo, pero el evangelio negativo no. Ellos no condenaban. Hagan de cuenta que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dijo Jesucristo. Entonces ellos dicen, no, pues no quiero decir eso, que se arrepientan porque se van a ir al infierno, van a ser condenados. Si digo eso, se me van, los voy a ofender. Pues no hay que predicar el evangelio, todo el consejo de Dios. Ese es el punto, ¿no? Por eso eran las características de una iglesia muerta o zombie, la iglesia en Sardis. Ese es el asunto, para que vean las características, para que nosotros no caigamos en eso. Por eso Jesús estaba haciendo un recorrido, hagan de cuenta, estaba haciendo un walkthrough, como se dice, caminan a través de las iglesias. Entonces él hacía un recorrido y checaba y hacía su reporte. Entonces es lo mismo.
Es lo mismo que estaba haciendo el ángel, lo mandado por Jesucristo. Entonces, estaba haciendo ese análisis, hermanos, que ahora nos debe servir a la iglesia de Cristo en las millas. Fíjense, Jesús, hermanos, adelantándome un poquito, fíjense bien, Jesús les recuerda que tuvieron un comienzo prometedor, que recibieron y escucharon su mensaje. Yo recuerdo aquí hace más de 53 años, no cabíamos. Allá arriba en las clases estábamos llenos. ¿Por qué? Porque comenzamos bien. Desgraciadamente, o sea, así tiene que ser. Se nos fue el hermano Figueroa y ya quedamos nosotros. Pues hay que echarle ganas nosotros, hermanos, para que evangelicemos y sigamos sembrando la semilla. Por eso ellos tuvieron un comienzo prometedor, que recibieron y escucharon su mensaje. Estaban muy animados. Y luego dice, y les pide que se acuerden. Así nosotros, acordémonos de cómo empezamos, que se acuerden de ese momento, que lo recuerden y que se arrepientan de su desvío. Por eso hay que arrepentirnos del desvío que tengamos. Entonces, la esperanza, hermanos, la esperanza reside en la posibilidad de un cambio, en la oportunidad de volver a la vida espiritual. Por eso, uno de los consejos y una alabanza, la poquita alabanza que le da Jesucristo, el supervisor Jesucristo a esta iglesia, es que había nomás 2 que seguían la sana doctrina, los demás estaban torcidos. Pues con esos 2 basta, hermanos. Aquí si nomás sabemos 2, con eso lo hacemos, porque hay que seguir predicándole la sana doctrina. Entonces, ese es el punto de lo que nos aconseja el supervisor Jesucristo. Entonces, y aquí nomás para recordarles tantito, este es el programa de detalle y la planeación que hizo Jesucristo. Aquí te lo puedo decir. Estoy hablando de la iglesia en Sardis. Jesucristo se cuenta que es un ingeniero de proyectos. Ellos saben cómo organizar cualquier proyecto, desarrollarlo, implementarlo. Él dijo, primero, él hace su descripción, lo voy a repetir, ya está en YouTube, en el otro video, pero lo voy a repetir porque es importante la repetición para que sepan ustedes cómo le hizo Jesucristo y nos sirva a nosotros. ¿Qué dice? Primero él se identifica, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ese es el Espíritu Santo, hermanos. Hay un solo Espíritu Santo, pero varias manifestaciones de Él. Después lo vamos a analizar. Él primero se identifica. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esa es su identificación. Porque él tenía todas las características y manifestaciones del Espíritu Santo. Porque él era también profeta. Y luego dice la crítica. Ya que se identifica, hace la crítica, el análisis, el diagnóstico. Hagan de cuenta un médico forense. Lo abre y a ver qué tiene. Va a investigar las causas por las que murió. Entonces dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tú eres un zombie. Me doy cuenta que le estaba diciendo a la iglesia, la estaba haciendo el corte. Y luego dice, y luego les hace la advertencia. La advertencia dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Quiere decir, ten cuidado de lo que estás viviendo, de lo que estás practicando, porque ya también estás moribundo, estás a punto de ser otro zombie, o de ser zombie, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, el análisis que está haciendo Jesucristo dice, tus obras no son perfectas. Ya le está dando la crítica y le está dando la advertencia para que se corrijan, hermano. Y luego ya pasa aquí, hace un llamado. Ya que hace la advertencia, les hace el llamado. ¿Qué les dice? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué dice? Acuérdense de cuando estaba el hermano Figueroa, cómo estaba esta congregación. Acordémonos y que nos arrepintamos y ahorita estamos fallando. Entonces, ese es el asunto, hermano. Por eso le estaba diciendo, arrepiéntete. Nos tenemos que arrepentir de lo que estemos fallando. Y luego dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas cuantas pocas personas. Y ahí es donde les da él, les dice, poquita alabanza. Tienes unos 2 o 3 que sí llevan la sana doctrina, que siguen adelante para que no muera esa congregación. Ese es el consejo que nos está dando. Y luego ya después de eso, hermano,
Es lo mismo que nos dan a nosotros ahorita la promesa que nosotros tenemos, que si cumplimos los 5 pasos de salvación, nos bautizamos, y que si somos fieles hasta la muerte, tendremos la corona de la vida. Esa es la promesa ahorita, y a ellos le está diciendo, en otras palabras, que fíjense lo que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Vestiduras blancas quiere decir la santidad que debemos de tener nosotros como miembros. Ese es el asunto, hermanos, si me entendieron aquí. Si no, lo voy a dejar grabado, porque si empiezo a preguntar ya no termino. Por eso no hago cuestionarios, porque me interesa esto, y después si quieren hacemos un cuestionario de todo esto. Pero ahorita les estoy informando primero, como cualquier maestro, primero enseña y luego pregunta. Entonces, así nos vamos, continuamos. Entonces, ya vimos esto. Ok, vamos a entrar, hermanos, ya al programa del supervisor Cristo. Primero, el saludo y la identificación. Saludo e identificación. Y eso es lo que hace. Bien. Entonces, ya vimos que esa es la iglesia muerta. ¿Por qué decimos que es la iglesia muerta? Y lo repito. Porque su reputación, la reputación, hermanos, de una iglesia es lo que el hombre ve. Es como nos ven aquí, afuera. Es lo que el hombre ve, la reputación. No, muy buena, muy llena, hay muchos jóvenes, y ya estoy para allá, ya se van para allá, campamentos y clínicas y todo. No, eso está muy animada. Pero su comportamiento, su carácter, o sea, lo de adentro, su enseñanza, era mala. Había apostasía, había falsas doctrinas. Eso es lo que, en resumen corto, quiere decir todo el tema. Reputación, muy buena. Por eso dice, muy buena por fuera, pero por dentro muerta. Entonces, ese es el resumen cortito. Ok. Muy bien. Vamos a analizar el primer párrafo del Apocalipsis 3:1. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ese párrafo, hermanos, es la identificación de Cristo, es cómo se describe Cristo. Cristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios. No quiere decir que el Espíritu Santo son muchos, el Espíritu Santo es uno. Y los 7 espíritus de Dios, fíjense bien, para que no se confundan, son las manifestaciones de Él. Otra vez, el Espíritu Santo es uno. Después vamos a ver, en ese estudio que tengo preparado, vamos a ver la deidad. Pero el Espíritu Santo es uno. Y las manifestaciones son 7. Es lo que vamos a ver. Dice bien. Entonces, ahí va el análisis. Dice bien. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, ya vemos que la iglesia de Sardis es mencionada en el libro de Apocalipsis, donde Jesús le envía un mensaje a los cristianos de esa ciudad. De eso estamos hablando. ¿Sí? Entonces, dice, otra vez para que se nos quede en memoria, Apocalipsis quiere decir revelación. Dios dio esta revelación a Cristo. Cristo le entregó a su ángel, dice bien, para que éste la entregara a Juan, el apóstol, en la isla de Patmos. ¿Sí? Es una revelación. Es diferente a una visión, y después analizamos eso. Ok. Dice: Jesucristo se presenta aquí como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esa es como Él se identifica. Por eso ya le estoy poniendo arriba identificación. Es la primera actividad del programa que he traído. Entonces, dice, el autor sagrado, Juan, el apóstol, quiere significar con esta expresión el poder absoluto que Cristo tiene sobre la iglesia y todos los cristianos. Por eso Cristo tiene la plenitud. Dice bien, eso quiere decir eso, esa identificación. Estamos analizando el desglose estructurado de lo que es el primer versículo del capítulo 3. Ok, dice bien. Entonces, para que sepan ustedes, hermanos, en el Apocalipsis tiene ciertas claves. Por ejemplo, ellos llaman a Jesús, aparece en Apocalipsis como un cordero que fue inmolado. Ustedes lo van a ver así si quieren leer, ¿verdad? Entonces,
Esto está en Apocalipsis 5:12. No lo voy a leer porque se me va el tiempo. Dice, pero esto es lo importante. El Espíritu Santo aparece en Apocalipsis, y dice bien, el Espíritu Santo, que es parte de la deidad, que lo vamos a ver posteriormente, aparece como los 7 espíritus de Dios. Entonces, y ahí está. ¿Y quién lo dijo? Isaías, hermanos. Y también el joven, el joven ya tenía 30 años, en Galilea. Acuérdense que Jesús en Galilea, estaba chamacón, no chamaco, 30 años, ¿verdad? Y fue a la sinagoga un sábado, y ahí le dieron a leer, porque ahí se leía, eran pergaminos de madera, y le dieron a leer ahí en la sinagoga ese sábado, porque él estaba todavía en la edad mosaica, eran los sábados, dice bien, ahorita ya no. Entonces le dieron a leer, y él abrió Isaías. Y ahí leyó que él tenía el Espíritu de Jehová. Ahorita lo vamos a analizar. ¿Ves qué curioso? Y eso lo profetizó Isaías, hermano. Cientos de años atrás ya había dicho eso. Miren, ¿qué dijo Isaías en el 11:2? Fíjese bien, fue el que dijo que habló de los 7 espíritus. Pongan atención, porque esto no está fácil. Dice bien, dice Isaías, hermano, dice, y reposará sobre el Mesías el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría. Dice, ¿cuántos son? Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Por eso dice que ahí el Mesías, ustedes lo ven ahí, la sabiduría, espíritu de sabiduría, y ahí se va, los 7 espíritus. Dice bien, ya lo estaba diciendo Isaías desde antes, porque Isaías es el profeta mesiánico. Ok, entonces continuamos. Mire, el Espíritu de Jehová es el Espíritu por el cual hablaron los profetas, y el Mesías era profeta, pero el Mesías sí tenía al 100% todo. Los demás profetas no, les fallaba algo. Entonces, tenían un 80%, por decir así, pero Cristo tenía todo, el 100% del Espíritu de Jehová. Entonces, eso es bien importante. Miren, aquí les voy a decir cómo está el asunto. Isaías 61:1. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, fíjense bien, librado, cómo está el asunto. En Isaías 61:1 está en el Antiguo, y ahí estaba diciendo, dice, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Estaba diciendo el profeta. Acuérdense que lo que decía el profeta Isaías es lo que le iba a pasar a Cristo. Porque toda la profecía mesiánica era para Cristo. Ahora, váyanse aquí donde dice Lucas 4:16. Si no, nomás escuchen. Dice, fíjense, ya en el siglo I. Acuérdense que ¿de dónde era Jesús? De Galilea, de Nazaret, ¿verdad? Entonces dice, Jesús llegó a Nazaret. Acuérdense que Jesús siempre era itinerante, andaba predicando por Galilea, por Capernaum. Llegó ahí a Nazaret, su ciudad natal, o donde él había sido criado. Dice, porque nació en Belén, dice, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre, se puso de pie para hacer la lectura. Esa es la costumbre de ahorita todavía en las sinagogas judías. Entonces, y le pasaron el libro del profeta Isaías, era un pergamino, se lo pasaron. Ahora, te toca leer. Entonces dice, Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito, fíjese, Lucas 4:18, o sea, él desenrolló el pergamino. Y luego ya después, y qué casualidad, encontró el pasaje donde está escrito lo que dijo Isaías cientos de años atrás. Dice, y empezó a leer, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí está diciendo que ya está sobre Cristo. Por eso el Cristo tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, ya lo está diciendo Jesús. Dice, Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos. Ese fue el trabajo de Jesús. Ahí lo está describiendo él mismo, en Nazaret. Dice ahí cómo están las profecías. Ok, entonces, continuamos. Entonces,
Esos 7 espíritus de Dios son, el Espíritu Santo es uno, pero esas son 7 manifestaciones, para que entiendan. Después nos vamos a meter a fondo, pero ya, próximo tema, próxima serie, ok, si Dios quiere. Entonces, ese es el asunto para que quede claro con este análisis de saludo y la identificación. Ok, ahí continuamos. Okay. Bueno, vamos a entrar con el consejo, porque ya se me está yendo mucho. Después, en la otra parte, fíjense bien, estamos analizando el pasaje de Apocalipsis 3, del 1 al 6, estamos en el versículo 1, la segunda parte. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, ahí está una congregación allí, pues sí, muy animados, pero pues con falsa doctrina, escuchando lo que ellos quieren hacer. Entonces, dice, tenían también organización, pero sin vida. O sea, estaban organizados, sí, pero pues tú eres del departamento de ir a comillos, tú eres del departamento de este y del otro, o sea, puros departamentos. No llevaban el patrón bíblico de organización de la Iglesia de Cristo, como lo hemos visto aquí. Dirigido por ancianos, y abajo estamos todos. Ese es el patrón bíblico en el lado humano. Los diáconos, los evangelistas, los maestros, y los miembros y las maestras. Claro, si no hay, lo hemos repetido, si no hay todavía ancianos, pues los patrones espirituales deben estar haciendo eso. Entonces, pues tenían organización, pero su vida espiritual era como la del cementerio, hermanos, así. Dice bien. Entonces, dice, la iglesia de Sardis gozaba de paz, pero era la del cementerio. Una iglesia que no dice el evangelio negativo, no, pues todos están contentos porque nadie les va a decir que se van a ser condenados, que no hay infierno, ¿verdad? No, pues ahorita están todos, hasta los homosexuales vienen, los lesbianas y lesbianos, todos. Entonces, no, aquí hay que darle lo que dice la verdad, todo el consejo de Dios, si no, no vale. Entonces, aquí está el asunto. Entonces, dice, tener fama entre los hombres de ser una iglesia muy viva es vanidad. Ellos tenían una vanidad de que era una iglesia muy viva, pues sí, mundanamente, ¿verdad? Mucho ánimo, pero sin doctrina, sin sana doctrina. Y ahí está un texto, ¿verdad? Ese texto, pues ni lo quiero leer, pero dice, pero la que se entrega, está hablando de una mujer de mala conducta, dice, a los placeres, viviendo está muerta, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es lo que pasa. Cuando ya hay entenebrecimiento del conocimiento, tienen un olor putrefacto, ahorita lo vamos a ver. El muerto espiritual tiene un olor putrefacto, sabiendo que el olor es el conocimiento de Dios. Si no tienes el conocimiento de Dios, tú tienes un olor putrefacto. Si tú tienes el conocimiento de Dios, tienes un olor agradable. Por eso hay muchos textos que vamos a analizar de eso. Dice bien, entonces, continuamos. Mira, lo que dice, muchas iglesias de Cristo hoy pueden estar vivas por fuera, pero muertas por dentro. Hay que analizar. ¿Sí? Dice bien, y luego, pueden llevar el nombre correcto, pero estar espiritualmente muertos. Miren, pueden decir, aquí se reúne la iglesia de Cristo, pero si la analizas, pues sí. Acuérdense, por ejemplo, si ustedes van a Soriana, hay unos chavos que venden tamales, unos que venden, y dice iglesia de Cristo. Esos no son la iglesia de Cristo. Entonces, pero dicen el nombre. Entonces, no porque tengas el nombre ya quiere decir que eres la iglesia de Cristo. Depende de lo que tengas de la sana doctrina. Entonces, ese es el punto. Entonces, seguimos, dice, pero un nombre bíblico para la iglesia no garantiza fidelidad. No quiere decir que porque aquí se reúne la iglesia de Cristo ya son fieles todos. Habrá unos cuantos. Ese es el asunto. Entonces, dice, en Sardis la iglesia no existía espiritualmente porque no tenía el propósito que es según la voluntad de Dios. No seguían la sana doctrina. Entonces, ese es el asunto, hermano. Y no buscaba con sus bienes glorificar a Dios. No querían glorificar a Dios. Ese es el punto. Por eso, se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. Querían hacer lo que hace el mundo, para tener más gente, recoger más ofrendas. Y dice bien. Entonces, esto ya lo vimos hace ratito. Entonces lo paso para
está acabando el tiempo. Dice bien. Ahora vamos a ver el consejo. Ya estamos en el proceso del desarrollo del proyecto que traía Jesús, Cristo. Dice el consejo, la exhortación y la admonición. Fíjate bien, aquí tenemos una persona que está dormida y que entra un ladrón en la noche, si se fijan allá arriba. No se duerman, hermano, porque Satanás es el que les dice que se duerman. Entonces, dice bien, dice consejo, exhortación y admonición. Dice, despiértate. Como dice, no, lo contrario a lo que dice John Milton, duérmase. John Milton es Satanás, y John Milton a lo mejor le está diciendo, duérmanse. No, aquí es al revés, dice, despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Tus obras no son perfectas, dice, despiértate tú que duermes. Dice bien, entonces, dice, despiértate, realiza lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Ya les está diciendo, dice, no pasas el examen, estás reprobado. Entonces, ya les está haciendo él la exhortación. Dice, la iglesia se encontraba en el mundo, su luz se apagaba más y más. Es lo que puede pasar con las congregaciones de Cristo, hermanos. Si no hay sana doctrina, si hay indiferencia de los hermanos, si no hay asistencia, si no les gustan los estudios, que llegan a las 11, porque dicen, no, ¿para qué voy a ver al hermano? Está diciendo muchos datos y yo no puedo captar. Pues ahí lo dejo documentado para que lo vean despacito. ¿Ves? Entonces, el estudio, acuérdense que una congregación de la Iglesia de Cristo es fuerte si tiene clases de Biblia con sana doctrina y con maestros que no den revoltijo, que den cosas secuenciales para que la hermandad no se confunda más. Ese es el asunto. Entonces, la iglesia se encontraba en el mundo de la luz, en el mundo. Su luz se apagaba, se extinguía, ¿no? Entonces, Jesús, por ejemplo, Jesús está calificado y equipado para ofrecer condenación a una iglesia que estaba viva solo de nombre estaba vivo. Entonces, ahí dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértense, hermanos, y los va a alumbrar Cristo. No se duerman porque es Satanás el que está diciendo duérmase. ¿Ves? Entonces, ahora, lo que dice, número 2, a la vista del público era una iglesia viva, pero Dios no la consideraba así, y a Dios la estaba analizando. Entonces, Cristo, por medio esta carta, hermanos, permitía que los miembros de esta iglesia se vieran como Dios les veía. Por eso es importante el análisis que estamos haciendo, porque así nosotros nos estamos feedback, nos estamos retroalimentando de cómo estamos. Por eso estamos viendo por qué mueren las congregaciones, para que nos podamos corregir, y al último vamos a dar la receta para poder no morir. Ese es el asunto. Entonces, continuamos. Dice, eran buenos para comenzar, pero malos para acabar. ¿Cómo estábamos aquí hace más de 50 años? Aquí empezó todo, hermano. Aquí me acuerdo de los hermanos santos y todos los cuellas, aquí estábamos, no cabía lugar, estábamos llenos. Entonces, buenos para comenzar, pero malos para acabar. Que no nos pase esto, hermanos, esa es la advertencia, que no nos pase lo que les hace. Y luego dice, sus obras no fueron halladas perfectas ante Dios. Y Santiago nos enseña que una fe sin obras es una fe muerta y que las obras hacen la fe perfecta. La fe sin obras es una fe muerta, hermano. ¿Dice bien? Ahí dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dice bien, ¿cómo está el asunto? Ahora, vamos a entrarle. Okay. Entonces, hermano, Sardis no tuvo la fe para completar las obras que comenzó. Cuando no se tiene la fe para completar las obras que empezaste, hazte cuenta que pierden el primer amor. Hay hermanos que ya perdieron el primer amor. Tienen muchos años de haberse bautizado, pero pues ya a ellos ya no les interesa nada. Indiferencia. ¿Ves? Entonces, no tuvo la fe para completar las obras que comenzó. Entonces, es verdaderamente
una triste situación para una iglesia de Cristo que una vez fue viva. O sea, es triste, hermanos, estar en esa situación. Entonces, continuamos aquí con el programa de instrucción de Cristo a la iglesia de Sardis. Ok. Recordar la enseñanza recibida y el arrepentimiento. Vamos a pasar al versículo 3. Dice: acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. O sea, hagan de cuenta que nosotros miren, bueno, ¿qué te han enseñado? Me he preocupado por analizar lo que se ha predicado aquí por los hermanos que han pasado. ¿Qué dijeron? ¿Están recordando lo que predicó Javier? Lo que predicó el hermano Jesús. Bueno, todo lo que ha pasado. Recordemos, hermano. Todo eso. No nomás vengamos a sentarnos. Hay que recordar. Por eso les está diciendo Cristo. Dice, acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. Acuérdate de las exhortaciones que nos dan. Entonces, ese es el punto, fíjese bien. Y luego dice, recordar su conversión en el principio, guardar la verdad que habían oído, cambiar de mente o de pensar. O sea, ese es el consejo. Es que le decía que recordaran la enseñanza, hermanos. Les estaba diciendo que se aplica a nosotros. Por eso Jesús les recuerda que tuvieron un comienzo prometedor, que recibieron y escucharon su mensaje, y les pide que se acuerden de ese momento, que dice bien, que lo recuerden y que se arrepientan de su desvío. Si no os arrepentís, todos moriréis. Así dijo. Así repitió el apóstol Pablo en el Areópago de Atenas a los atenienses lo que dijo Jesús. Por eso, si no os arrepentís, serás condenado a ir al infierno. Ese es el evangelio negativo. Por eso es lo que hay que decir. Entonces, ese es el asunto, hermano. Dice bien, continuamos. Dice, la advertencia o amenaza en la segunda parte del versículo. Arrepiéntete, si no lo haces, vendré por ti como un ladrón y no sabrás la hora en que vendré por ti. Punto. O sea, si no te arrepientes, vendré como el ladrón en la noche, tú ni sabes por dónde y a qué hora voy a llegar. Ese es el asunto, hermano. Entonces, velar es siempre estar ocupado y activo en las cosas del Señor. Por eso nosotros aquí en las micros debemos ser vigilantes, hermano, vigilantes, estar ocupados y activos en las cosas del Señor, todos participar. Por eso estamos viendo lo que es la membresía, las obligaciones, ¿correcto? Entonces, venir como ladrón es una figura usada repetidamente en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Venir como ladrón significa una destrucción no anunciada. Fíjate, ¿verdad? Venir como ladrón significa una destrucción no anunciada. Entonces, ese es el punto. Miren, dice bien, para que se les vaya en la mente y no seamos un zombie de las micras. No, debemos ser eso. Son las características de un muerto espiritual o zombie. Ustedes pueden ver ahí una tumba. Pueden ver ahí que dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Texto básico de Efesios 5:14. En la pluma del apóstol Pablo está diciéndole a los Efesios. Dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La tumba de un muerto espiritual o un zombie. Fíjese bien. Vamos a ver las características. Pero esto que está diciendo aquí, que despiértate tú que duermes, es que el inconverso acepte el Evangelio. Ese mensaje se le está diciendo a que no ha sido bautizado. Despiértate tú que duermes. Es el inconverso que acepte el Evangelio, es lo que quiere decir. Que el cristiano que ya estamos bautizados se aparte completamente de toda forma de mal. Es lo que le quiere decir ese texto. Ese es el punto, fíjese bien, el análisis. Ahora, vamos a ver las características, ya con esto termino. Dice, las características de un muerto espiritual o zombie. Miren, ahí pueden ver una persona. Su rostro cambia y ya no se ve igual. Una mano indiferente, mundano, un cristiano, pues ya no se ve igual, no le interesa, hermanos. Se va cada rato sano. Dice bien, número 2, su mirada se ve esclavizada, está esclavizada al mundo. Número 3, hay cambios en adorar a Dios. Nadie les puede decir nada porque para ellos están bien o los estamos señalando. No, pues ya me estás acusando. Así es como es un zombie.
Dice bien, número 4, se vuelve un muerto vivo, un muerto espiritual, muerto por dentro. Por fuera está muy bien, pero es un zombie espiritual. Número 4, su modo de hablar cambia. Para todo tiene excusa. Yo vengo hasta las 11 porque no quiero estudiar, no quiero tener conocimiento. Aquí las 10 a 11 estudio. Entonces, su modo de hablar cambia, se vuelve una excusa viviente, no tengo tiempo, etc. Número 6, tiene tiempo para otras cosas, pero para el servicio del Señor no tiene tiempo y llueven las excusas. Es el 6, ya con esto, dice, no oran, ni escudriñan la palabra, no toman la cena, o llegan como a las 11:30 y nomás vienen a tomar la cena y nomás el puro jugo. Y nadie les dice nada. Eso es malo. Y dice bien. Entonces, no oran ni escudriñan la palabra, no toman la cena del Señor, son altamente indiferentes a la palabra de Dios. Ya con esto voy a terminar. Y luego dice, en el día del Señor no acuden al estudio bíblico porque se les hace aburrido. En un muerto espiritual, hermanos, su olor, fíjense bien, ¿cómo está relacionado el olor? Su olor ante Dios cambia de un olor fragante a un olor a muerto putrefacto. De un olor fragante a un olor muerto putrefacto. La pluma del apóstol Pablo lo está diciendo. Mira más, dice, 2 Corintios 2, 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor, hermanos, aquí está diciendo que es conocimiento. Conocimiento es necesario, si no van a morir, como en Oseas está escrito, el pueblo de Israel murió por falta de conocimiento. Por eso hay que escudriñar, hay que estudiar el conocimiento. No empiecen a decir que no, pues nomás habla del conocimiento y no nomás el ejemplo. Las dos cosas van juntas. Entonces dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Nosotros somos grato olor de Cristo de los que se salvan, de los que obedecen el Evangelio, de los que obedecen el Evangelio. Dice bien, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, olor putrefacto, ahí está, el que no tiene conocimiento, porque ese olor significa conocimiento, y el olor agradable a Cristo, eso es lo que quiere decir. Entonces, hermanos, aquí le pagamos y ya quedamos que el conocimiento, crédense en la memoria de Dios, es el olor, para que sepan eso. Y al que creía, al que cree, es olor de salvación. Al que cree es olor de salvación. Y al que no cree es olor de perdición. Así es el asunto. Entonces, ya con esto terminamos este domingo. Dios lo bendiga. Vamos a subir el YouTube para que ustedes lo analicen. Amén. A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien.
escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Cerca de ti, Señor,